Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y bien, hoy vamos a ir con algunos contenidos interesantes que pueden marcar un poco el futuro, prometedor de la VR, AR y XR. Y sobre todo vamos a reflexionar brevemente sobre la guerra que se nos avecina entre las grandes compañías tecnológicas como son Meta, Apple y pues Google. Esto lo dejaremos para la parte final del vídeo y ahora al principio lo que voy a comentaros es un par de noticias interesantes. Pues por sus consecuencias que puede tener en el futuro inmediato de la VR. Por un lado, Lubos, que es un conocido miembro de la comunidad Modder, que ya nos proporcionó, por ejemplo, en formato standalone, la posibilidad de jugar al clásico Prey, de un juego ya bastante antiguo, en el que nos poníamos en el papel de un indio y demás. Tenéis en el canal la forma de jugarlo. Pues este usuario también ha hecho otro tipo de aportaciones a la comunidad Modder y ayer mismo presentó una novedosa e interesante aplicación llamada Winlator que básicamente nos va a permitir jugar juegos de Windows, sobre todo antiguos, y antiguos quiero decir de hace bastantes años, con un modo VR y un modo VR además bastante ambicioso. Ya estáis viendo ahí en pantalla un vídeo donde aparece concretamente el juego System Shock 2, un clásico de Windows de hace ya bastantes años, y vemos como su creador Lubos pues está jugando en VR a este título, lógicamente con los gráficos propios de aquella época, pero con esa sensación inmersiva que solo la VR nos puede proporcionar. Comentaros que este sistema ahora mismo está como en una fase temprana, pero pronto va a llegar a fases más avanzadas y nos va a permitir, vuelvo a repetir, jugar a muchísimos juegos pues de esa época gloriosa de Windows de hace ya bastantes años en VR, juegos como este System Shock 2. De momento tiene soporte, hay una versión, una APK que se puede instalar, porque además es un VR Mode en este caso, o un inyector para formato standalone en principio. No se ha hablado nada que sea para PSVR. Además, por el tipo de juego que vamos a emular con este programa, con Winlator XR, pues tampoco requiere en un principio un ordenador para poder ejecutar los juegos. Pues en principio tiene soporte 3D o F. Quiere decir que todavía no tenemos soporte 6D o F o posicionamiento completo, pero según comentan en el propio vídeo, la posibilidad de tener el posicionamiento completo puede ser bastante sencilla sin hacer demasiado esfuerzo, con lo cual puede ser que en próximas versiones, dentro de muy poco, tengamos el posicionamiento completo. De momento solo tenemos 3D o F, que es izquierda, derecha, arriba, lo suficiente para poder disfrutar de los juegos, pero el posicionamiento completo lógicamente sería mucho mejor. Además también tenemos soporte de motion controls. Este Lubos lo que ha hecho es llevar los controles de teclado y ratón típicos de aquellos tiempos a lo que es los motion controls, para que podamos manejar los juegos con motion controls y con el posicionamiento propio de los motion controls, de manera que los juegos, a pesar de ser juegos antiguos y demás, puedan dar toda la apariencia de ser un juego nativo VR. También se puedan jugar en formato 2D en realidad mixta, pero tendremos la posibilidad de un modo VR inmersivo, lo cual pues nos abre un abanico junto con el Unreal Injector, que ya sabéis que existe, y un posible inyector para juegos de Unity que también está en desarrollo. También hay un desarrollo que tengo constancia pero que aún no está finalizado, de juegos de Unreal Engine 1 y 2, me parece, Unreal Engine 1 y 2, y ahora entra en juego todos los juegos en principio que serían compatibles de Windows, más atrás incluso de Unreal Engine 1 y 2, con lo cual pues ya digo, estamos hablando de una aplicación que puede ser realmente revolucionaria y que puede aportar mucho, sobre todo a el mundo de los VR mods, y en este caso al formato standalone. Así que estaremos atentos. Yo tengo todavía que probar esta versión de prueba que ha sacado Lubos, y ya os comentaré una vez que la pruebe si realmente vale la pena, etcétera, etcétera. Bien, dejando este tema a un lado, que me parece súper interesante y que nos da un poco más de vidilla incluso
para aquellos que tenemos carencia de títulos, aunque cada vez hay más títulos VR nativos de calidad, pero bueno, nunca está de más poder jugar a otros juegos antiguos y demás, que además tenían mucha calidad, a lo mejor gráficamente ya están un poco obsoletos, pero a nivel de narrativa, de historia, etcétera, etcétera, y de cómo estaban hechos, pues eran muy buenos. Pues el poder jugarlos, lógicamente el poder jugarlos en VR, pues es una opción que realmente es atractiva y debe ser atractiva para cualquier usuario de la VR, y más si en este caso estamos hablando de una aplicación que sería para formato standalone, es decir, no requeriría un ordenador. Bien, sí requeriría tener los juegos originales comprados, pero no un ordenador. Bien, por otro lado, ahora vamos a pasar al efecto indeseado de la V23, de la V63. Ya sabéis que ayer concretamente hablamos incluso de más novedades que iban a llegar a la V63, que debe no tardar mucho en empezar a difundirse, pero la V63 tiene un efecto indeseado, y es respecto a los mods que se podrían aplicar en juegos dentro de lo que es standalone. Por lo que yo he podido investigar, nos estaríamos refiriendo más en concreto por ejemplo, Beat Saber, por ejemplo, ¿no? El juego nativo para visores Quest. Pues con esta V63 no podríamos, se habría bloqueado de alguna forma la posibilidad de introducir, al menos que la comunidad modder desarrolle algún avance para saltarse este bloqueo. No podríamos añadir canciones custom o canciones que no vienen oficialmente con el juego al juego, y con esto ocurriría con otros programas musicales. En principio, por lo que yo he entendido, no afectaría a los VR mods, a este Winlator que acabo de comentar XR, ni tampoco a los VR mods nativos de lo que es los visores Quest, y lógicamente tampoco a los PSVR mods que van independientemente y, como sabéis, dependen de un ordenador. Pero sí es bueno que, por el revuelo que se puede formar cuando la V63 salga, si finalmente esto ocurre, que sepáis que esto va a ser totalmente normal si llega a ocurrir. Supongo que entra dentro de la estrategia de Meta, ya lo he comentado en alguna ocasión, de ir protegiendo cada vez más su ecosistema, y más cuando nos acercamos de forma abrupta a esa guerra que va a haber de visores próximamente en el mundo de la VR, AR y XR. Por tanto, no es descabellado que esto ocurra, para que no se puedan vulnerar derechos de juegos nativos para lo que es los visores Quest. Y por otro lado, pues también podrían empezar los baneos a aquellos que usan copias ilegales de juegos, con lo cual ojito a estas personas, porque se pueden quedar con un bonito ladrillo el cual no puedan usar de ninguna de las maneras, al menos oficialmente, la Store de Meta. Por tanto, cuidado con usar este tipo de copias. Ya sabéis que aquí en RebelQuest VR no damos lo que es soporte a temas ilegales, pero bueno, sí me gusta advertir que no se diga después que no lo hemos dicho, si después surgen los baneos y otras cuestiones, que todo este tipo de movimientos pues lógicamente no son legales, y por tanto pues Meta estaría en todo su derecho de bloquearlo en un momento dado. No sabemos si el bloqueo es un bloqueo, digamos así, intencionado, o es un bloqueo porque hayan cambiado algo y se produzca este efecto secundario, aunque yo diría más bien que es algo pues en cierta manera hecho a posta, digamos así, ¿no? Que no es algo fortuito. Lógicamente, ya digo, porque se acerca una guerra de visores bastante potente, y lógicamente Meta querrá empezar a proteger todo lo que es su ecosistema, además de a los desarrolladores, etcétera, que confían en Meta y en su Store para desarrollar sus proyectos, y que no se vean pues mermados por esas copias ilegales. Bien, por tanto, ojo con este tema de la V63, que puede tener, además de muchas cosas positivas para los usuarios de Quest, este efecto indeseado. Por tanto, queda dicho y quedáis en conocimiento de ello, por lo que pueda pasar cuando ya la V63 empiece a llegar a nuestros visores. Bien,
Por otro lado, comentaros también que la V62, el sistema de YouTube de hacer grabaciones en directo, a mí personalmente me sigue sin funcionar. Yo creo, como ya dije en su momento, que en España todavía no se ha activado. Yo sé que en el extranjero sí se está usando, pero aquí de momento, y también tengo información de otros usuarios de la comunidad, parece ser que no funciona. Yo lo he probado y no me sigue sin funcionar, me da un error. Para que lo sepáis, para que estéis al tanto del tema. Bien, y por último, para finalizar el vídeo de hoy, vamos a hablar de esa guerra de las tres grandes compañías tecnológicas que se acercan en el horizonte con Apple, Google y Meta, y que ya está empezando a dar los primeros coletazos. Bueno, hemos asistido hace muy poquito al primer rifirrafe entre Google y Meta, y bueno, pues no cabe duda que la salida de las Apple Vision Pro pues empieza a generar ese típico conflicto de que cada uno se va poniendo en su bando, y ojo, me incluyo yo también. Yo no, lógicamente, sí os quiero aclarar que yo no me pongo en un bando y otro por razón de la marca, sino me pongo en un bando u otro según lo que yo entiendo que es mejor para el consumidor y para nosotros los reverquest maníacos. Esto quiero que quede claro, porque yo generalmente nunca me he casado con ninguna marca. Eso sí, si una marca hace las cosas bien, lo voy a alabar, igual que si la hace mal, pues le voy a dar palos a tope, ¿no? Por tanto, esto quiero que quede claro desde un principio. Entonces, la entrada de Apple Vision Pro, por ejemplo, de Apple en el mundo de la VR y XR, lógicamente ha tenido su repercusión, esto no cabe ninguna duda, y lógicamente pues Meta en ese aspecto parece bastante tranquila, parece bastante confiada en esas MetaQuest Pro 2 que parece ser que están preparando con LG, y parece que no le inquieta demasiado que este visor, que por otro lado es bastante caro monetariamente hablando, pues haya salido al mercado y que esté generando cierta repercusión. Aunque poquito a poco la cosa se va calmando, pero no cabe duda que desde el momento que salió pues ha habido mucho movimiento, muchos vídeos, etcétera, pues mostrándonos las bondades, también las cosas negativas de este visor de Apple. Lógicamente Apple, dentro de lo que es el ámbito de los móviles, es una de las grandes compañías, una de las grandes stores, la Apple Store, para difundir lo que son aplicaciones, juegos, etcétera, basados en este caso en iOS, que es el sistema operativo de Apple, como sabéis, y que también pues tiene su versión correspondiente de las Apple Vision Pro. Por tanto, bueno, pues es indudablemente muy importante que esta compañía haya entrado al mundo de la RXR y VR, más bien a RXR, perdón, pero lógicamente parece ser que viene para quedarse, porque ya están preparando incluso una versión posterior a las Apple Vision Pro que mejoraría ciertos aspectos y sobre todo haría que pesara un poquito menos y demás, que ha sido uno de los grandes inconvenientes de las Apple Vision Pro. Pero en ese sentido Meta parece bastante tranquila, no la veo yo muy inquietada por el hecho de que Apple Vision Pro esté en el mercado, y creo que ellos tienen que tener algún producto potente debajo de la manga. Yo ya lo he manifestado en varias ocasiones que confío mucho en el nuevo producto que va a sacar Meta junto a LG, y parece que en ese sentido, pues ya digo, las Apple Vision Pro, incluso ellos mismos, como sabéis, han manifestado por activa y por pasiva que las MetaQuest 3 son un mejor partido, un mejor visor en general que las Apple Vision Pro, por precio, por prestaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, en principio, Apple no parece que esté inquietando mucho a Meta. Google en este sentido pues tampoco se ha manifestado, sigue trabajando junto con Samsung para sacar su visor a final de 2024, a final de este año, que veremos a ver qué características tiene, qué precio, etcétera, pero lo que ya sí sabemos es que llevará el sistema operativo Android XR. Android XR, que es lógicamente igual que ocurre con Apple, que ha adaptado su sistema operativo a visores de VR, a RXR, pues lo mismo ha hecho Android. No sabemos hasta qué punto el visor de Samsung y Android pues será VR a RXR o solo a RXR, si tendrá controles, si no, porque básicamente hay muy poca información sobre el producto. Lo que sí sabemos es que en este sentido sí ha habido un poco de resquemor y de choque entre Google y Meta. Ya hemos comentado en los últimos tiempos, bueno, pues que Meta en un principio, hace ya un tiempo, pues solicitó a Google el poder
traer la Play Store para que los usuarios de Quest pudieran tener acceso a toda la Play Store y poder instalar sus programas, aplicaciones y juegos de Android en lo que es los visores Quest, y en un principio pues Google se negó a dar este permiso, y por tanto bueno, pues digamos así que conforme han pasado los hechos, pues tiene un poquito de explicación, en el sentido de que lógicamente ellos están reservando el acceso a la Play Store para su propio visor, el visor junto a Samsung con ese Android XR, que seguro que va a tener acceso a toda la Play Store para poder usar aplicaciones de Android en nuestro visor de Samsung junto a lo que es Android. Pero lógicamente aquí hay un resquemor, porque a continuación Google solicitó a Meta que se uniera, digamos así, al sistema operativo Android XR, como hemos sabido hace muy poco, bueno, pues para unificar un poco, ¿no? Y encima pues ha un poco amenazado o comentado de forma abrupta que Meta lo que está haciendo es dividir el mercado en vez de unificar. ¿Por qué? Porque Meta quiere mantener su sistema operativo sobre el que lleva trabajando ya muchos años. Lo veo totalmente lógico. También puedo ver lógico la postura de Google, pero me parece mucho más lógica la de Meta, que no va a coger ahora porque Google ha decidido hoy o hace un tiempo meterse en el mundo de lo que es la VR, etcétera, pues de repente echar todo su trabajo al traste y adaptarse a Android XR, que a lo mejor no lo sabemos todavía, pero en muchos aspectos puede incluso que sea un sistema operativo más básico y menos profundizando en todos estos temas que a nosotros nos interesan, que el MetaOS o el sistema operativo que defiende Meta. Por tanto, esto ha generado en los últimos tiempos que tengamos tres fuerzas grandes dentro de que van a luchar por el mundo de la VR XR-AR, y sobre todo de alta gama, que son Google con Samsung por un lado, Meta con LG por otro, y Apple, que va como siempre a su rollo, como yo digo, ¿no? Ellos van a su rollo, pero bueno, se sabe que va con Sony. Por tanto, bueno, pues el panorama se nos presenta pues bastante interesante de cara a los próximos meses e incluso hasta el año que viene, que ya estarán todos los visores supuestamente en el mercado, los tres visores de estas tres grandes compañías. Google sacará su visor con Samsung, que todavía no tenemos nombre exacto, las MetaQuest Pro 2 o el visor que quiera sacar Meta para este mundo de la alta gama, que es, bueno, pues yo lo he llamado MetaQuest Pro 2, pero puede llamarse de otra forma, y que se supone que saldrá a primeros de 2025, y Apple, que ya tiene sus Apple Vision Pro en el mercado, con lo cual bueno, pues lógicamente la guerra, como digo, está servida, y como digo, ya ha habido los primeros resquemores que os acabo de comentar entre Meta y Google, porque a lo que comentaba, pues lógicamente Meta le ha dicho no a Google, que ellos van a seguir con su sistema operativo, que van a, como ya sabemos también, a unificar con LG, con el sistema operativo de LG, el huevos que utiliza LG en sus televisores y demás, junto a MetaOS, para hacer un sistema operativo potente con grandes prestaciones para el mundo de la VR. Y además también hay que decir en cierta manera que, bueno, pues en todo este mundo, en realidad, el que más, bajo mi punto de vista, ha aportado al mundo de la VR, AR y XR, el que más tiempo lleva trabajando en este mundo, etcétera, etcétera, bajo mi punto de vista es Meta, y por tanto que Google se permita el lujo de pedirle a Meta que deje su sistema operativo, que instale Android XR, etcétera, pues lógicamente no sería lo más adecuado, me parece a mí, porque lógicamente las compañías entre sí van a competir, pero lógicamente yo creo que hay que respetar un poco el bagaje que tiene cada compañía, concretamente en este mercado de la VR, RXR. Sin duda alguna Meta ha sido la que más avances, la que más ha invertido, etcétera, etcétera, en este tipo de productos,
incluso que Apple e incluso que Google, que además Google lleva detrás una serie de fracasos y demás, que tampoco lo hace precisamente ser la compañía que deba sacar más la cabeza en este sentido y exigir a los demás, cuando ya sabemos que las Google Glasses que iban a sacar en su momento han sido canceladas. Muchos productos relacionados a lo largo de los años se han ido cancelando uno detrás de otro, y sin embargo Meta ha estado ahí. Y Apple, bueno, pues ha llegado con mano fuerte, pero lógicamente tiene menos, o lleva menos tiempo de hecho en este mundillo, que lo que pueda llevar Meta, por ejemplo, que ya digo que desde los tiempos de Oculus, hace ya muchos años, pues lleva trabajando y desarrollando y mejorando, etcétera, etcétera, y que quizá ese visor que vamos a ver a principios de 2025 sea el culmen de toda esta investigación, buscando, digamos así, Meta, este momento en el cual realmente hay que poner todas las cartas sobre la mesa, hay que aliarse con compañías potentes para obtener un visor que visualmente sea realmente poderoso y sorprendente, para poder competir con las otras dos grandes, como son, en este caso, Apple y Google. Apple, bajo mi punto de vista, bueno, yo siempre he comentado un poco que me parece que ha sido un poco... Yo no digo que no haya investigado anteriormente el mundo de la VR, RXR, por supuesto que lo habrá investigado, llevará años en ello, pero me parece que se ha lanzado al escenario, digamos así, de la VR, RXR justamente en el mejor momento de estas tecnologías. Ha sido un poco oportunista en cierta manera, ¿no? Ha esperado el momento adecuado en el cual la tecnología pues empieza a ser bastante atractiva para el público en general, y ha sido el momento en que ellos han sacado su producto para aprovechar este tirón, mientras que Meta durante muchos años, cuando esto no era así, pues ha ido trabajando y perdiendo dinero, etcétera, etcétera. Por eso digo que, entre comillas, me parece que la posición de Apple ha sido un poco oportunista. Y mientras tanto, la posición de Google, bueno, pues sí es verdad que Google sí ha ido trabajando durante muchos años sobre estos temas, pero como he dicho anteriormente, fracaso tras fracaso, puesto que nunca ha llegado a salir ningún producto realmente que pudiéramos palpar, que pudiéramos tocar. Siempre ha sido Meta, y no es porque yo quiera defender a Meta especialmente, pero hay que dar valor a quien hay que dar valor, y Meta siempre ha sido la que ha estado ahí, la que ha apostado, la que ha sacado visores, la que ha tenido un éxito arrasador con las MetaQuest 2 en su momento. Las MetaQuest 3 van muy bien, quizá tuvo un pequeño fracaso con las MetaQuest Pro porque estaban un poco ahí en tierra de nadie, pero yo estoy seguro que las MetaQuest Pro 2, ellos habrán tomado nota de los fallos que han cometido con MetaQuest Pro, de todas las mejoras implementadas en MetaQuest 3 y MetaQuest 2, etcétera, etcétera, y lograrán hacer un visor que realmente sea muy atractivo, muy poderoso, y que además sea económicamente un poco más viable para los usuarios. No digo que vaya a ser o que vaya a poder ser comprado por todos los usuarios, pero seguramente será un poquito más asequible o accesible, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, simplemente os quería comentar que la guerra está abierta. Como he dicho, las rencillas entre Google y Meta ya han comenzado, tal como os he comentado. Incluso Meta, como os comenté en el día de ayer, parece ser que en la V63 podría incorporar la posibilidad de que las aplicaciones que instalamos en nuestro visor, las APKs de la Play Store y demás, aparecieran ya en el menú universal, es decir, como cualquier otra aplicación y demás que tuviéramos instalada, y no en esa parte de desconocidos que tenemos que ir expresamente allí a ejecutarla, sino que ya tendríamos Telegram, que les digo yo, Netflix, etcétera, todas disponibles en nuestro menú de aplicaciones de fácil acceso. Y esto sería también un paso muy importante, porque también, y aquí quiero ser un poco pitunizo en cierta manera, Meta podría estar también, yo no descartaría que estuviera pensando en, bueno, pues de alguna forma crear algún sistema incluso propio para instalar APKs dentro de su sistema de forma más sencilla, de forma que no haya que, bueno, pues armar ese pequeño follón que hay que armar hoy día, aunque cada vez es más sencillo también con las aplicaciones que yo, por ejemplo, os he compartido en el canal. Pero podría ser muy viable pues el hecho de que esto surgiera, ¿no? Un instalador dentro del propio sistema de MetaOS que nos permitiera instalar estas APKs de forma directa, conectando un USB simplemente o cualquier otra cuestión. Incluso, voy más allá, incluso podría empezar, yo no sé en este sentido, porque esto es un poco más una idea que otra cosa, no sé si se podría hacer o no, yo pienso que sí,
pero podría invitar a los desarrolladores de Android en cuanto a aplicaciones 2D a que empezaran a realizar aplicaciones para los visores Quest, versiones, por ejemplo, de Netflix, de Disney Plus, de Telegram, etcétera, pero expresamente para los visores Quest que se meterían dentro de lo que es la Store de Meta como otra aplicación más y que instalaríamos simplemente metiéndonos en la Store como cualquier otro juego, etcétera. Ahí lanzo la idea por si me ve Mark Zuckerberg o me ve Andrew Bosworth o cualquier otro de Meta, pues ahí os lanzo una idea para que podáis hacer frente a la Play Store de Android. Sería muy interesante en este sentido que dierais paso a que desarrolladores de Android pues pudieran instalar o tuvieran acceso a que sus aplicaciones pudieran estar dentro de la Meta Store y de esta manera pues no echaríamos tan en falta la Play Store y por otro lado sería mucho más sencillo instalar las aplicaciones directamente desde la Meta Store y no teniendo que hacer ciertas copias, etcétera, o con un USB. Por tanto, pues ya digo, ahora vamos a ver muchos movimientos. Ya de momento la V63 ya digo que puede ser que ya tengamos esas aplicaciones que ahora aparecen en desconocidos, la tengamos con su icono en el menú universal y esto será ya un primer paso muy interesante. Pero lógicamente, como ocurre con todas estas cosas, al final en los que nos vamos a beneficiar de esta guerra entre Meta, Google y lo que es Apple, seremos los usuarios, lógicamente, porque cada uno va a querer mejorar su sistema operativo, dar más funciones, igualarse uno a otro, y esa pelea pues nos va a beneficiar tanto a los usuarios de Apple como a los de Meta como a los de Google. Por tanto, según elijamos el visor que elijamos. Por tanto, pues digamos así, el efecto positivo de esta guerra va a ser eso, que el beneficiario final va a ser el usuario. Pero bueno, pues todo lo que se abre ahora mismo va a ser bastante interesante. Yo creo que va a haber muchas noticias a este respecto a partir de ahora hasta que salgan los distintos visores y seguramente posteriormente con grandes mejoras que va a haber. Ya hemos visto desde que salió Apple Vision Pro que Meta ha acelerado muchos avances que ellos ya tenían desarrollados y los han puesto sobre la mesa para que veamos que ellos no son menos, digamos así, de lo que ofrece Apple, incluso en sus MetaQuest 3. Por tanto, pues si en MetaQuest 3 están ofreciendo esto, imaginaos lo que puede ser las MetaQuest Pro 2 o el próximo visor de Meta. Puede ser bastante interesante. Y Google, pues veremos qué ocurre, aunque a mí personalmente es el que menos confianza me da por el hecho de tantos fracasos que lleva a sus espaldas, aunque ahora se haya aliado con una gran compañía, lógicamente, como es Samsung, ante su inutilidad en cierta manera a la hora de desarrollar un visor, un hardware propio, pues se ha aliado con Samsung y aquí puede salir también un producto interesante. Bien, pues nada más. Lógicamente, para finalizar, deciros que el cuarto en discordia pues sería Pico, que en teoría se sacaría un visor también para este entorno, y lógicamente habrá otras compañías menores en el sentido no es que sean menos o sean menos importantes, pero no son las grandes potencias tecnológicas como son Meta, Google y Apple, que también seguramente empezarán a sacar sus visores parecidos de esta era computacional y probablemente con precios bastante económicos y por tanto pues generarse ese ansiado mercado que nosotros queremos de VR, donde tengamos visores potentes a distintos precios con distintas calidades, digamos así, y que todo este mundo que nos apasiona de la VR, RXR, pues siga adelante, siga funcionando y demás. Y lógicamente, como siempre digo, en ReverQuest VR lo sabréis todo y os iré comunicando día a día cualquier novedad sobre esta guerra de consolas. Ay, que se me va la olla. Con esta guerra dentro del mundo de la VR, de Meta, Google y lo que es Apple, y estaréis al tanto siempre que sigáis ReverQuest VR, porque a mí me encanta también informaros de todo y sobre todo, y esto es muy importante, que después debatamos en la zona de comentarios. Comentadme qué opináis en la zona de comentarios de esta guerra que se nos avecina, que ya ha empezado porque ya hay rifirrafes entre Apple y Meta, piques, competencia, etcétera, y como sabéis esto al final beneficia al consumidor. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo en la zona de comentarios, que me va a encantar debatir con vosotros y ver vuestras opiniones, etcétera, y seguro que al resto de la comunidad también. Y sobre esta noticia del Winlator XR, ¿qué opináis? Este simulador o emulador VR para juegos antiguos de Windows, una maravilla, ¿verdad? Bueno, y no nos queda atrás esa noticia de que la V63 puede tener ese
efecto secundario. ¿Qué opináis? ¿Sería importante para vosotros o no usáis este tipo de cuestiones y os da igual? ¿Qué opináis vosotros? Yo, por ejemplo, a mí me da igual porque yo no suelo usar ese tipo de contenidos. VR Mod sí, pero este tipo de contenidos adicionales a juegos oficiales no los suelo usar. Pero bueno, todo vendrá y todo lo veremos. Opinad, es importante para que mantengamos la comunidad viva. Y nada más, Reverquest maníacos, ya me despido en el día de hoy. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Yo creo que hemos tocado temas bastante de actualidad, bastante chulos y que nos pueden dar para que ahora debatamos en comunidad durante un tiempo en este vídeo. Ya sabéis, zona de comentarios, también en Telegram estamos siempre disponibles. Y bueno, pues no dejéis de suscribiros al canal si habéis descubierto el mismo con este vídeo, que hay muchos más interesantes por venir y este mundo de la VR XR se está moviendo vertiginosamente y va a ser apasionante de ahora en adelante. Y lógicamente marcar la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido. Y por último, darle a me gusta. El me gusta es importante. ¿Por qué es importante? Porque es importante para que yo sepa que el contenido os ha gustado, que os ha parecido interesante, que os ha apasionado, que os ha ayudado a reflexionar y a debatir en la zona de comentarios. Y por otro lado también es importante porque eso hará que el vídeo sea más visible, otros usuarios lo conozcan nuestra comunidad, vean lo maravillosa que es y se unan a nosotros y seamos cada vez más aquí disfrutando de la VR, informándonos y todos a tope con la VR. Bueno, Reverquest maníacos, pasad un buen día y nos vemos pronto en más contenidos aquí en Reverquest VR. Chao, chao.